¿Qué tal, profesora y compañeros? Nosotros somos el equipo Saoco y el día de hoy hablaremos sobre el tema teoría de la interpretación, discurso y excedente de sentido, el cual se divide en 4 subtemas, los cuales son el lenguaje como discurso, habla y escritura, la metáfora y el símbolo, y la explicación y la comprensión. Mi nombre es Pérez Sánchez Fernanda Gabriela y comenzaré hablando sobre el lenguaje como discurso. Comencemos definiendo qué es el discurso. El discurso es un enunciado o conjunto de enunciados con que se expresa ya sea de forma oral o escrita un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo. Ricoeur introduce el concepto de discurso como dialéctica del acontecimiento y el sentido. El acontecimiento es la experiencia entendida como expresión, pero es también el intercambio intersubjetivo y la comunicación con el receptor. Lo que se comunica en el acontecimiento del habla no es la experiencia del hablante como fue experimentada, sino su sentido. La experiencia vivida permanece en forma privada, pero su significación o su sentido se hace público a través del discurso. A través de la escritura, el sentido del lenguaje se separa del acontecimiento del habla. Y luego explica por qué la escritura constituye la plena manifestación del discurso. Establece la importancia de los conceptos, de la explicación y la comprensión, y los maneja como términos duales o bipolares. El logos del lenguaje requiere por lo menos un nombre y un verbo, que es el entrelazamiento de estas dos palabras, lo que constituye la primera unidad del lenguaje y el pensamiento. Una palabra en sí misma no es verdadera ni falsa, aunque una combinación de palabras puede significar algo aun cuando no haya captado fenómeno alguno. El error y la verdad son afecciones del discurso. Este necesita signos básicos que conecten una síntesis que vaya más allá de las palabras. Un mensaje es individual y el código es colectivo. Tanto el mensaje y el código no pertenecen al tiempo en misma forma. El mensaje confiere realidad al lenguaje y el discurso da fundamento a la existencia del mensaje. Un mensaje es arbitrario y contingente. En cambio, el código es sistemático. La lingüística podría progresar bajo la condición de encerrar entre corchetes un mensaje en el beneficio del código. Y pues a continuación les voy a explicar más mi compañera Estrella. Ok, mi nombre es Merino Gallegos Estrella y siguiendo con el tema de mi compañera, tenemos al discurso como acontecimiento. Si bien es cierto, el mensaje tiene una existencia temporal, una existencia en duración y sucesión, por lo que el mensaje le confiere realidad al lenguaje y el discurso da fundamento a la existencia misma de este. También tenemos el discurso como predicación. En el nivel de categorema solo hay una clase de expresión lingüística que es la proposición. El predicado es el único factor indispensable de la oración y cobra sentido en esos casos paradigmáticos en los que sus funciones pueden estar conectadas con la función del sujeto lógico u oponerse a ella. El sujeto lógico es el portador de una identificación singular. Lo que el predicado dice sobre el sujeto puede ser tratado como un rasgo universal de este. La dialéctica del acontecimiento y del sentido. El discurso considerado ya sea como un acontecimiento o una proposición es una abstracción que depende de la totalidad concreta integrada por la unidad dialéctica entre el acontecimiento y el significado en la oración. La intención del interlocutor y el sentido de lo expresado. El concepto de sentido permite dos interpretaciones que reflejan la principal dialéctica entre acontecimiento y sentido. Significar es tanto aquello a lo que el interlocutor se refiere y lo que la oración significa. El querer decir como significado y referencia. La dialéctica de acontecimiento y sentido ha sido desarrollada como una dialéctica interna del significado del discurso. Querer decir es lo que el hablante hace, pero también es lo que la oración hace. Lo que se quiere decir es el lado objetivo de este sentido. Y por último, algunas implicaciones hermenéuticas. La hermenéutica tendía a identificar la interpretación con la categoría de comprensión y a definir comprensión como el reconocimiento de la intención de un autor. Es importante decir que esta concepción psicologizante de la hermenéutica ha tenido una gran influencia en la teología cristiana. A continuación, tenemos a mi compañera Maya.
Yo soy Maya Vázquez Hernández y les hablaré acerca del habla y la escritura. La primera definición que se nos muestra, al igual que en mi compañera anterior, es la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la interpretación, explicación y traducción de textos escritos. Ya adentrándonos, Ricoeur nos explica que busca demostrar que el cambio del habla a la escritura tiene un problema, que es el de la distanciación. Lo que pasa es que en la escritura el discurso se mantiene ahí de cierta manera estático. En cambio, el habla como tal nos puede dar mucho más material, como lo puede ser que se hagan ciertos gestos y articulaciones. Relacionado a lo que dije anteriormente, Jacques Derrida menciona que el habla y la escritura tienen raíces totalmente distintas y que solamente se le ha prestado atención a el habla. Por su parte, Roman Jakobson, en su artículo Lingüística y Poética, menciona los 6 principales factores del discurso comunicativo, como lo son el hablante, el oyente, el medio o canal, el código, la situación y el mensaje. Antes de pasar a explicar cada uno de ellos, se nos hace la pregunta, ¿es el escribir solamente una cuestión de un cambio de medio donde la voz humana, el rostro y los gestos son reemplazados por señales materiales distintas a las del propio cuerpo del interlocutor, diciendo textualmente? A esto, Ricoeur nos dice que el problema acá de la escritura es que si el discurso no es un discurso oral previo, la escritura pasa a tener el lugar del habla. Volviendo a los factores que mencionó Derrida, Ricoeur nos habla que la primera conexión que es alterada es la del mensaje y el hablante, ya que al reemplazarla con el rol de escritura, se pierde esa relación cara a cara. Ahora, pasando a la relación mensaje-oyente, menciona que al ser un escrito, el discurso va dirigido universalmente a las personas, o si lo tomamos de otra manera, a la gente que puede leer, mientras que un discurso oral ya puede ir dirigido a cierto sector. En la relación mensaje-código, la forma de escribir tiene que hacerse de cierta forma indirecta, y esto tiene que ver con la función de los géneros literarios en el discurso. Y acá el autor pasa a ser el configurador de su obra, y no solo se limita a ser el hablante. Adicionalmente, en la relación mensaje-referencia, la mayoría de alteraciones a la referencia no serán atribuidas a la escritura como tal, sino a la mediación de la escritura en las formas de discurso de la literatura. Finalmente, pasando a los argumentos que tiene Ricoeur, nos menciona que solamente la hermenéutica puede usar la distanciación de una forma productiva para resolver la paradoja de la exteriorización intencional del discurso. Ahora, pasando a los argumentos en contra, menciona que los escritos son indiferentes a sus destinatarios. ¿Qué quiere decir esto? A que el escrito no va dirigido a nadie en específico, ni le va ni le viene a algún sector en particular. Al igual que Ricoeur, menciona la postura de Rousseau, que conecta principalmente los males que azotan a la civilización con la escritura, diciendo que el lenguaje se apoyó en la voz, mostrando la presencia de uno mismo ante otros. A esto sigue mi compañera Yamile. Yo soy Sausa Hernández Ingrid Yaminé y les voy a hablar sobre el tema de la metáfora y el símbolo. Este tema nos va a ayudar a entender cómo la metáfora y el símbolo sirven para determinar el campo de amplitud en la teoría de la interpretación. Empezamos diciendo que la metáfora fue considerada la distinción entre el lenguaje cognitivo y emotivo. Posteriormente se negó que fuera un accidente de denominación. La metáfora no se debe comprender como el empleo metafórico de una palabra, sino como la expresión metafórica. Esta se autodestruye si es traducida literalmente, es decir, no podemos traducir como tal una metáfora. Un ejemplo es no podemos traducir que una nube es algodón, ya que es incoherente. Hay que tener en cuenta que la metáfora y el símbolo son muy diferentes. La metáfora ha sido estudiada demasiado por muchos retóricos, mientras que el símbolo no es tan estudiado, ya que pertenece a diversos campos de estudio, como lo es el psicoanálisis, la religión y la poética. La poética es la que más estudiamos nosotros por el área,
y se entiende el símbolo como aquellas imágenes que predominan en la obra de arte del autor. También es difícil estudiarlo ya que comprende de dos dimensiones, la cual es la lingüística y la no lingüística. También tenemos la significación simbólica, la cual solo se puede ser constituida si se tiene la significación primaria y la secundaria. El símbolo no siempre tiene que ser semántico, ya que hay veces que el símbolo no es claro o o solamente son suposiciones. Esto mayormente lo encontramos en el psicoanálisis. Por último, los símbolos se retroalimentan de la teoría de la metáfora y se complementan gracias a que la metáfora es la manera en la que expresamos la estructura del símbolo, la cual es creada a través de las experiencias humanas. Eso sería todo y seguimos con mi compañero Dylan. Bueno, pues yo soy Arenas Peña Dilanamir y les voy a presentar la explicación y la comprensión. Bueno, abrimos con esto que es la conjetura entre la explicación y la comprensión, la cual es que en la explicación desplegamos ciertas gamas de proposiciones y sentidos, mientras que en la comprensión captamos como totalidad la cadena de sentidos parciales en un solo acto de síntesis. Muy bien, ahora la explicación encuentra su campo de aplicación en las ciencias naturales y el correlato apropiado de la explicación es la naturaleza, entendida como el horizonte común de hechos, leyes y teorías, hipótesis, verificaciones y deducciones. La comprensión encuentra su campo de aplicación en las ciencias humanas, en las que la ciencia tiene que ver con la experiencia de otros sujetos u otras mentes semejantes a las nuestras. Ahora, la interpretación es un caso particular de comprensión, ya que es la comprensión aplicada a las expresiones escritas de la vida. La comprensión, que está más dirigida hacia la unidad intencional del discurso y de la explicación, tiende a convertirse en polos distintos de una dicotomía desarrollada. Ahora hablaremos de la conjetura a la validación. Bueno, en consecuencia, comprender no es meramente repetir el acontecimiento del habla en un acontecimiento similar, sino que es generar uno nuevo, empezando desde el texto en que el acontecimiento inicial se ha objetivado. Ahora, el rebasamiento de la intención por el sentido significa que la comprensión se lleva a cabo en un espacio no psicológico y propiamente semántico. Pero, como veremos más adelante, si no hay reglas para hacer conjeturas válidas, hay métodos para hacer válidas las conjeturas. En esta nueva dialéctica se requieren ambos términos, principalmente el de conjeturar, que corresponde a lo que Schleiermacher llamaba lo adivinatorio, y la validación corresponde a lo que él llamó la gramática. Mientras que en el lenguaje metafórico y simbólico no es paradigmático para una teoría general de la hermenéutica. Ahora, retomando un poco lo que mencionaba mi compañera, la teoría de la metáfora y de las expresiones simbólicas permite que se prolongue decisivamente el campo de las expresiones significativas al agregar la problemática del sentido múltiple a la del sentido en general. Finalmente, el método de índices convergentes que caracteriza la lógica de la probabilidad subjetiva proporciona una base firme para una ciencia del individuo que puede llamarse con toda justicia ciencia. Y puesto que un texto es un cuasi individuo, puede decirse que la explicación y la comprensión, que la validación de una interpretación aplicada al texto aporta un conocimiento científico del texto. Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y tomarse la molestia de ver este video.